Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. En el vídeo anterior terminamos de ver algunos métodos de la clase que se utiliza para las cadenas de texto, string. Vimos muchos métodos para consultar una posición de un carácter, extraer subcadenas, obtener dónde está dónde se encuentra la primera ocurrencia de una palabra dentro de esa cadena de texto, etcétera. Y también explicamos de que la clase string, la de las cadenas de texto, es lo que se denomina una clase inmutable, es decir, que una vez creada, la propia clase no se modifica, sino que cada uno de los métodos que generan un cambio en la cadena de texto, lo que hacen es generar una nueva cadena de texto, la cual ocupará su propio espacio de memoria. Como ya comenté, esto era un problema porque si montábamos una cadena de texto, se estaban generando muchas cadenas de texto. Cada vez que concatenábamos, generaba una nueva cadena de texto, no una cadena de texto final, digamos, entre comillas, final. Por tanto, para solucionarlo, lo que se hace es utilizar otra clase llamada String Builder, que es un constructor de cadenas. Y esto lo que hace es, va construyendo la cadena hasta en el momento que nosotros la necesitemos, en la cual llamaremos al método toString, que es un método que tiene todas las clases implementado, el método toString, en la cual lo que hace es, por defecto, si no está sobrescrito ese método, es escribir la clase que es y la zona de memoria en la que está situado dicho objeto. Y en caso de que exista, que esté sobrescrito, por lo que nosotros hayamos definido en la sobrescritura del método. Bueno. Ok. Pues ahora vamos a ver nuevas clases que tenemos disponibles ya sin necesidad de nosotros tener que crear ninguna. Porque está bien tener ya un mínimo número de clases que nosotros podamos utilizar para hacer las operaciones que necesitemos realizar durante nuestro programa. La primera de ellas es la librería Math o clase Math. Vamos a llamarlo clase porque realmente está todo dentro de una clase. Y esto funciona prácticamente igual que lo que vimos en JavaScript, pero vamos a repasarlo y vamos a ver otra cosa muy importante a diferencia de en JavaScript. A la hora de llamar a Math, todos los métodos que tiene implementado son estáticos. Consiste en que esos métodos no afectan al objeto, afectan a la clase, son comportamientos de la propia clase, no del objeto en sí mismo. Y por tanto, a lo único que se puede realmente acceder es a las propias variables o atributos que sean a nivel de clase, no a nivel de objeto. Acordaos que a nivel de clase se define poniendo la palabra static. Y bueno, y alguno se preguntará, ¿vale? ¿Y por qué hicieron estos métodos estáticos? Porque si lo pensáis detenidamente, una operación matemática no depende de ningún objeto, realmente. Es un comportamiento único. Y por tanto, daría igual qué objeto tuviéramos. Da igual el objeto que estuviese implementado o el millón de objetos que tuviéramos implementados. Todos harían exactamente lo mismo, independientemente de los atributos que tuviese internamente el objeto. Por tanto, se decidió, de modo de diseño, de que todas las clases del Math fueran estáticas. Y de hecho, todos los métodos, o al menos que yo sepa, casi todos los métodos de Math, no sé si son todos, yo supongo que serán todos, se tienen que invocar precediendo el nombre de la clase, punto, y el nombre del método que queramos invocar. Eso es una manera. Y la otra es importando, acordaos de que para utilizar una clase
hay que importarla previamente poniendo el paquete donde está situada punto nombre de la clase. Si queremos ahorrarnos el tener que importarla, es decir, bueno, el tener que hacer un math, en este caso math, la librería math.nombre del método, si queremos simplemente llamar por nombre de método, podemos hacer lo que es un importe estático. Un importe estático lo que hace es todas las variables estáticas, todos los atributos o métodos estáticos de una clase van a poder ser accedidas directamente sin necesidad de poner el nombre de la clase previamente. Podéis hacerlo como queráis. Bueno, voy a poner las dos maneras. Vámonos al método main. Voy a borrar esto. Y aquí vamos a suponer que vamos a poner un math.floor, por ejemplo. Que ahora mismo explicaré qué significa este método, para qué sirve este método. Y aquí vamos a poner en 5.0. Esta es una manera. Hemos indicado el nombre de la clase, punto, floor. Floor es un método estático. Si hiciéramos esto, de hecho, vais a ver que si incluso intentáis crear un objeto de la clase math, os va a decir que el constructor de math no es visible. Y la razón es que no se permite, a nivel de diseño en Java, no se permite que nadie cree un objeto de la clase math porque es una clase, digamos, de utilidades. Normalmente cuando tengáis una clase de utilidades que lo único que tenga que hacer es, a partir de una serie de parámetros que se los suministran a cada método, realizar una serie de operaciones y devolver una respuesta que es independientemente del estado del objeto o de la propia clase, es decir, math es independiente de que, por ejemplo, el cálculo, vamos a suponer que tuviese una función que fuese el cálculo del área de una circunferencia. A nosotros nos da igual el radio que nos pase. La respuesta va a ir condicionada simplemente por el parámetro que le estamos suministrando. Por tanto, la clase math o cualquier otra clase que básicamente tenga métodos estáticos, no se le tiene que poner, no se puede crear un objeto propiamente dicho. La otra manera, si no os gusta tener que escribir math. Es hacer lo que he explicado, un importe estático. En este caso podemos poner un import static y ahora tenéis que ver dónde está la librería math. La librería math o la clase math está con todas las clases que son genéricas de Java, que son las que se importan por defecto y no hace falta ni poner. Que en este caso es la clase Java, es el paquete javalang. Ponemos import static java.lang.math y luego queremos decirle que queremos importar estáticamente todos los métodos. Veis que aquí se pueden importar los métodos. Podemos decirle, oye, importa solo este método. Si queremos que sean todos, ponemos un asterisco y eso lo que hace es importar todos los métodos asterisco. Podemos seguir utilizando math.floor, pero si yo ahora aquí hago un floor de 3.0, vais a ver que no da error. En cambio, si yo quito esto de aquí, vais a ver que sí que da error porque no, este floor no sabe de dónde viene. ¿De acuerdo? A mí me gusta más poner el nombre de la clase, pero eso ya es cuestión de gustos. Bueno, vamos a ver qué métodos nos vienen con la clase math. Hay un montón, no lo voy a negar, hay un montón. De hecho, tenemos constantes como son el número e o el número pi. Tenemos ABS, que es el valor absoluto de un número. Y veis que aquí aparecen 4 versiones distintas. Y es básicamente, es un método sobrecargado. Explicaré lo que significa exactamente
la sobrecarga dentro de unos vídeos, pero para que os hagáis una idea, un método sobrecargado es un método que se llama exactamente igual, pero pueden cambiar dos cosas. O cambia el número o cambian el tipo o el número de parámetros, o lo que devuelve el método. Bueno, no, es principalmente. No, mentira. Es el número de parámetros y el tipo de los mismos. Y opcionalmente, pero ojo, tiene que cumplirse el otro primero. Y opcionalmente puede cambiar el método que devuelve. Aquí, por ejemplo, si los 4 devolvieran un int, sería válido. Pero si, por ejemplo, definiéramos este int, lo cambiáramos por un double, aunque devuelva un int, no funcionaría. Daría un error de compilación. Entonces, ABS lo que hace es devolver el número absoluto, ya lo dice apps, absoluto del número que se suministra por parámetro. ¿Qué significa esto de número absoluto? Si estamos suministrando un número negativo, devuelve ese mismo número pero en positivo. Ya está, eso es lo único que hace. Nosotros podemos no saberlo, puede ser que nuestro variable venga negativo y simplemente queramos, oye, que imagínate que tenemos una ESO que va del -5 al 5 y nosotros jugamos con la ruleta, pero el -5 tiene el mismo efecto que 5. Por ejemplo. Pues nosotros podemos coger y decir, bueno, pues necesitamos calcular el número absoluto de ese valor. Entonces, pues podemos poner esto. Entonces, esto y esto va a devolver exactamente lo mismo. Borrado el mazo. De hecho, vamos a verlo. Voy a imprimir las dos cadenas. -5. Este está utilizando la sobrecarga que viene con números enteros. Veis que devuelve 2,5, a pesar de que yo le he metido aquí un -5. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente método. Fail. Fail. De hecho, lo vamos a ir cambiando aquí. Fail, veis que solo viene uno. Y este lo que hace es devolver el entero mayor al número que hemos suministrado. ¿Qué significa esto de número mayor? Lo que quiere decir es que devuelve como el número teniendo en cuenta que son números decimales, devuelve el siguiente entero más grande. Por ejemplo, si ponemos aquí 6.2, veis que devuelve 7.0. Esto devuelve un doble. Eso sí, tened en cuenta, si está justo en el límite, justo, no lo incrementa. En el momento que tenga una centésima o milésima o supermilésima más que el número entero exacto, ya va a devolver el siguiente número entero. Tenerlo en cuenta. Luego tenemos floor, que hace exactamente lo mismo. Pero en vez de obtener el mayor, el siguiente mayor, se queda con el menor. Voy a poner 6.2 para que lo veáis. Se queda con el menor. En este caso, el primero es 6.2.7 y el segundo 6.2.6. Y luego tenemos un método intermedio. De hecho, para probarlo, vamos a verlo con 6.6, 6.4. Mentira, aquí pongo 2.6.6 y aquí el siguiente voy a poner
Voy a poner un round para que lo veáis. Un round de 6,6 y un round de 6,4. Round lo que hace es redondear. Si vale 6, o sea, si vale del medio para arriba, redondea la alza. Si vale menos de medio, redondea la baja. En este caso va a dar 7 y 6. Si ponemos 6,5, va a devolver 7. Round devuelve un tipo long y float y fade devuelve un tipo double. Fijaros bien en los tipos que devuelve, porque claro, al ser tipo long no hay decimales. Es un número entero de doble precisión. O doble número de bits, mejor dicho. Ok, luego. Otro método que tenemos interesante que se puede utilizar es devolver el máximo entre dos números. Que muchas veces viene bien. Esto muchas veces no se utiliza, a pesar de que existe ya una función definida. Nosotros cogemos y mucha gente lo que hace es, si tiene que comparar si un número es mayor que otro, se pone y de x es mayor que y, que en realidad esto ya está hecho. Y cada ya hace un return x y si no, un return y. Y claro, y puedes decir, y si no puedes hacer más bien esto, return.max de x y. Dice, ¿no puedes hacer esto? Ahora da error, obviamente, perdón, porque la variable x y la variable y no existen. Pero imaginamos, ¿no? Que int x es igual a 3 y int y es igual a 10. Obviamente aquí no puede devolver esto, así que lo que vamos a hacer es otro system. Vamos a imprimirlo, el valor. ¿Veis que devuelve 10? Devuelve 10 porque el máximo entre 3 y 10 es 10. Tenemos un método igual que es min, que hace justo lo contrario, que coge el mínimo entre los dos. Y luego también como importante, que esto ya voy a entrar en menos detalle, tenemos el arcoseno, el arcseno, el arcotangente. O sea, no hace falta hacer todas esas operaciones de forma manual. La librería Math nos permite calcular fácilmente cosenos, arcotangentes, arcosenos, senos, arcosenos, etcétera. Tenemos métodos para decrementar. Tenemos métodos para hacer potencias. Para el POW. El método POW lo que hace es, permite calcular la potencia en base X, una potencia Y, es decir, que podemos poner 2,5. Si mal no recuerdo, POW creo que está sobrecargado, ¿puede ser? A ver. Deja que lo mire. Pues... Bueno, también es verdad que esto se convierte a doble. 2 y 5. Esto debería dar 32, si mal no recuerdo. Que es 2 elevado a 5. Si no me fallan las matemáticas. Quitamos... no. Quitamos esto. 32. Doble, pero sí. 32. Y el último método que os puede parecer muy interesante de usar es uno que se utiliza para generar números de forma aleatoria, en el cual se utiliza la función random. Pero ojo, esta función random lo que hace es devolver un número entre el primero que entre 0 y 1. Y el 1 no está incluido, es decir, que devuelve un número entre 0 y 0,99999. Tener en cuenta que esto devuelve un tipo double.
Entonces ahora nosotros imprimimos. ¿Veis que cada vez imprime un número distinto? Un número bastante grandecito. ¿Se puede convertir este número entre un número y el siguiente? O sea, entre un número, hacer un random de un número a otro. Sí. Pero teniendo en cuenta que el último número no se va a ver incluido. Pero, perdón, eso se hace con otra clase denominada random. Este random lo que hace es calcularte entre 0 y 1. Le puedes multiplicar. Y al multiplicar tendrás un número. Puedes, puedes tener esa franja de números, pero yo os recomiendo utilizar random. En el cual este sí que hay que crear un objeto denominado random, hay que importarlo. Esto está en el Java útil. Las librerías que están en Java útil sí que hay que importarlas, las clases. Y aquí, una vez inicializado, hay una serie de métodos llamados next. Y aquí podemos decirle o un long o un int. Pero hay uno en especial que es este de aquí. Que es devuelve el siguiente entero, pero limitado a un número en concreto. Porque nextInt lo que hace es devolver un número dentro del rango de los números enteros. Acordaos que un número entero tiene 32 bits. Los int tienen 32 bits. Por tanto, es un número en las posibilidades de 2 elevado a 32, tanto positivos como negativos. Si lo queremos limitar, hay que usar el bound. El bound lo que hace es limitarlo a ese límite en concreto. Entonces aquí si ponemos nextInt 5, vamos a darle, veis que devuelve 2, 1, 4, 0, 1, 3, 2, 1, 1, 1. Va a decir, ¿el 5 sale? No. El 5 es lo que os he dicho. El último número no se coge. Si lo queréis agregar, lo que hay que hacer es sumarle. El truco es este. Añadirle uno más. Le añadís uno más y sale. O, teniendo en cuenta que sale el 0, si no queréis que salga el 0, también lo que podéis hacer es sumarle 1. La respuesta que dé, más 1, directamente. Siempre que no tenga que salir el 0. Si el 0 queréis que salga porque es un número, tenéis que sumarle 1 adentro del parámetro. Para que este número en concreto, el 6, no lo coja. Ok. Vamos a pasar a... Vamos a ver. Hemos hablado de clases de cadenas de texto, por lo que es importante ver clases que estén relacionadas con la lectura y escritura de terminales, de ficheros, etc. Entonces, vamos a empezar a ver unas pocas clases. Todas las clases que vamos a ver ahora están en el paquete java.io. io es de entrada input-output, de entrada-salida, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto. Y bueno, la primera clase, para poder enviar información a cualquier dispositivo que admita una cierta salida, en este caso nuestra idea es enviarlo a la propia... Un segundo, perdón. Cuando digo
Cuando digo entrada y salida, también me estoy refiriendo a ficheros, ¿de acuerdo? Que no sé si lo he dicho. Una de las primeras clases es un print stream, la clase print stream. PS igual a new. Y aquí vais a ver que recibe un montonazo de parámetros. Va a decir, pero Dios mío, ¿cuál de todos esos constructores? Porque son constructores, acordad que eso es un constructor. Estamos inicializando el objeto. ¿Cuál de todos estos constructores podemos utilizar? Normalmente, os lo digo ya, se utilizan los tres primeros. Y os voy a explicar un poco cómo funciona cada uno. El primero de ellos vais a ver que utiliza un objeto de la clase file. La clase file simplemente es una clase cuyo objeto hace referencia a un fichero. Hace referencia a un fichero que, ojo, no tiene por qué existir, ¿de acuerdo? No tiene por qué existir el fichero. Y cuando hablo de fichero también me estoy refiriendo a directorios que tenga el equipo, el propio ordenador. Pero ojo, hace referencia a un fichero que puede llegar a existir. No tiene por qué existir necesariamente. Y de hecho, esta clase no se utiliza para hacer escrituras. Es la clase que se utiliza para decir, bueno, aquí están los datos de dónde está el fichero, o supuestamente dónde está el fichero, para coger yo y abrir una conexión a dicho fichero y enviarle los datos. Claro, la clase file tiene la ventaja de que nosotros ya hemos puesto los datos de nombre del fichero, dónde está, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, si ya tuviésemos creado un string de salida desde algún sitio, nosotros tenemos otro método que nos permite suministrarle este string de salida. Claro, ¿en qué condiciones podemos tener un string de salida? Por ejemplo, mucho más adelante en el curso, cuando veamos para trabajar con páginas web, o conexión, mejor dicho, con páginas web no, con conexiones a servidores web, la conexión generalmente crea un output stream. Si nosotros luego quisiéramos redirigir esa salida del fichero a la página web, podemos utilizar este stream directamente. De hecho, este stream nos permite, lo que nos permite es enviar datos a un servidor. Cogemos, nos escribe, o incluso de vuelta, más bien de vuelta, porque el otro es el input stream. Este lo que hace es lo que nos escribe el servicio web, nos lo deja donde le indiquemos, ¿de acuerdo? Y luego, el último es la manera más sencilla y es para ponerle la ruta donde está el fichero que queremos abrir. ¿Qué se recomienda? Normalmente vais a trabajar con el primero y con el tercero. Se recomienda más el primero. La manera más correcta de trabajar es coger y hacer primero un file. Y en el file vais a ver, ya vamos a dar en la clase file. La clase file lo que tiene principalmente el constructor, pues el primero es dónde se encuentra el fichero, que es el mismo que el tercer parámetro, el tercer método que hemos visto en el print stream. Luego, el segundo es una URI. Una URI es una dirección que identifica un recurso únicamente dentro de una red. Puede serviros perfectamente. Luego, el tercero y el cuarto tienen una leve diferencia. Fijaros bien, es sobrecargado, es un constructor sobrecargado, pero la diferencia está en que uno recibe un tipo file y otro recibe un tipo string. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es
que nosotros tenemos un directorio, el primer fichero hace referencia a un directorio y el segundo es que estamos buscando un fichero en concreto dentro de ese directorio. Esto es por si nos queremos evitar poner toda una parafernalia de, oye, tienes que buscar en esta ruta, no. Si sabemos que tenemos ya una referencia a una ruta en concreto y queremos buscar un fichero dentro de la ruta en concreto, podemos utilizar este file ya creado previamente para decirle dónde está el fichero. Bueno, entonces, el nombre de... Entonces, por ejemplo, yo tengo creado un fichero en... Tengo un fichero llamado stdao.txt y está en C. Y ojo, cuando escribáis direcciones, o sea, cuando escribáis URLs, la barra hay que ponerla doble. Porque por defecto, las rutas, cuando se utiliza una barra, la máquina virtual interpreta la barra como un símbolo especial. Para que se interprete como una propia barra, hay que poner una doble barra. Un portal file. Y ahora, pues sí que podríamos hacer un print stream. De hecho, es más, como vamos a hacer un print stream, ni siquiera tiene por qué existir este fichero. New print stream y le pasamos la F directamente. ¿Y esto por qué da error? Ah, esto puede dar un error de si no encuentra el fichero. Obviamente el print stream obliga a que el fichero exista. El file no tiene por qué existir. Claro, aquí ahora mismo no va a dar un error, pero da lo que se denomina una excepción, que lo veremos un poquito más adelante, lo que son las excepciones. En este caso, puede dar una excepción de, oye, que el fichero que tú has definido aquí no exista, porque esto lo que va a hacer realmente es abrir el fichero. Y si no se lo encuentra, da un error. Es un comportamiento no esperado. De hecho, nosotros podemos coger y el método find tiene un método que es exist, que lo que hace es comprobar si existe dicho fichero en el ordenador. Es muy útil para saber, oye, ¿existe? ¿No existe? Entonces podemos ponerle un exist y determinar si existe o no existe. De todos modos, la excepción sí puede seguir dando, aunque nosotros hayamos comprobado ya de que existe. Por tanto, lo que hay que hacer es meterle en lo que se denomina un bloque de captura. Pero no os preocupéis por esto ahora mismo. La mayoría de métodos, la mayoría de clases la mayoría de clases del paquete java.io dan excepciones. Tanto pues, sus constructores como sus métodos pueden llegar a dar errores. Excepciones. Por tanto, hay que capturarlos. Veremos una otra manera de cómo propagar errores, pero eso ya en el tema de excepciones. Bueno, y una vez creado el stream, ya tenemos el flujo de datos. Stream es un flujo de datos. Lo que se hace es determinar, ya podemos usar varios métodos como son append para añadirle un carácter a la salida, o si queremos enviar algo ya más bestia tenemos print y printf. Printf printf es un envío con formato. ¿Y qué significa un envío con formato? Lo que quiere decir es que nosotros podemos poner una especie de cadena de texto. Por ejemplo, vamos a decirle vamos a imprimir un texto. El canal de YouTube tiene... Claro, vamos a decir, oye, aquí tiene que haber por una variable, vamos a decir suscriptores, creo que hay 196 en el momento que estoy grabando este vídeo.
Y haters. No sé cuántos haters ahora, espero que no haya muchos. Pero vamos a poner 35 haters, por ejemplo. Claro, alguno dirá, bueno, pero yo podría hacer esto. Alguno dirá, yo puedo hacer esto. Y yo te diré, sí, puedes hacer eso, pero acuérdate lo que explicamos el otro día. Ahí estás generando más cadenas de las necesarias. Para ahorrar espacio, lo mejor es que esta cadena esté formateada directamente. La manera de formatear es esto lo pondré un enlace porque para pasarle un cierto campo de un tipo primitivo en concreto, cada uno tiene una serie de letras. Lo importante es... Entonces, aquí. Cada uno tiene una serie de parámetros. Por ejemplo, el número entero es un porcentaje de. Y antes de eso, hay que ponerle un... hay que indicar el número de posición que va a tener aquí, en los argumentos. Entonces, hay que poner un porcentaje $1 de. Subs y porcentaje 2 por dólar de haters. Y aquí se le tiene que poner una a una el listado de variables que nosotros queramos poner. Entonces, ponemos aquí suscriptores y haters. Y por último, después de hacer cualquier operación de escritura o de lectura, hay que cerrar el flujo de datos. Muy importante cerrar este flujo de datos. De hecho, lo correcto... bueno, aquí, como se ha hecho el try, se ha fallado aquí o aquí. Bueno, aquí es importante incluso hacer esto. Vamos a hacerlo de una manera más correcta. If ps es distinto de null, entonces ps.close. Ahí diréis, ¿por qué has hecho esto? Yo he hecho esto por lo siguiente. Imaginaos que falla aquí. Da un error, por ejemplo, porque no hay espacio en el disco duro. Y da un error aquí. Aquí da una excepción. Iría por aquí y el flujo de datos seguiría abierto. Y eso no es bueno. Dejar las cosas abiertas no es bueno. ¿Cómo podemos forzar un cierre? Mentira, me he equivocado. No es aquí. Iría aquí. A un bloque final. Iría aquí. Este bloque final se ejecuta independientemente. Y esto sobraría. Independientemente de si se ha ejecutado bien este try o si ha dado un error. Si ha dado un error, por ejemplo, en esta línea y ya se había construido el stream, por lo menos se va a cerrar. Esto va a coger y va a decir, PS es distinto de nulo, pues cerramos la conexión, el stream, el flujo de datos y ya está. Ok, bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Yo creo que es suficiente. Bueno, hay otra clase que es exactamente muy parecida, pero esta lo que hace es escribir a la consola de la máquina virtual. Pero no hace falta que lo sepáis porque realmente ya hay una librería que ya la habéis visto, que la hemos usado un montonazo de veces, que es la de System, y nosotros en concreto estamos utilizando el atributo out. Este atributo out es un output stream que está apuntando a la salida de la máquina virtual de Java. Y es lo que aquí nosotros vemos. Esto de aquí se ha escrito porque se ha enviado por el flujo de datos que tiene abierto la clase system en su atributo out. Cuando nosotros hacemos system.out y ahí le decimos el método.
Es este mismo método que hemos utilizado. Nosotros estamos utilizando un output stream. No sé exactamente ya si está implementado como un print stream o qué, pero estamos utilizando un output stream. Y console básicamente es otro método, pero tiene una cierta ventaja de que nos permite, si queremos, leer de la consola los datos que se hayan escrito en la consola aquí. Podemos pedir un dato y escribir, leer el dato de una manera más sencilla de la otra manera, porque de la otra manera nos implica hacer un system.in. Esto nos obliga a hacer esto, un system.in. ¿Veis? Pone input stream. Punto. Y aquí tenemos que hacer un read. Pero este read lo que hace es leer una serie de bytes en concreto. Y es más difícil de leer. Y en cambio la clase console, bueno, que la vamos a poner ya, la clase console, voy a ponerlo aquí arriba para que lo veáis. La clase console hace tiempo que no la uso porque normalmente no se utiliza. Esto no se puede inicializar, si mal no recuerdo. No se puede inicializar. Esto está en system, si mal no recuerdo. ¿No está en console? ¿O era consola seca? Espérate, que ahora mismo no me acuerdo. Sí, era console. Importamos. Y fijaros bien que aquí tenemos un c.readline. Directamente. Incluso podemos decirle que lea con cierto formato. Al igual que antes. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo día continuamos con más clases. Veremos más clases de flujos de datos. La siguiente es Buffer Reader, que esa sí que es de las más utilizadas. Ese es para leer. Es una clase especializada. Es un flujo de datos especializado en lectura. Y también veremos si nos da tiempo a dar lo que son las clases. No me acuerdo el nombre exacto que tiene. Son las clases que representan a los objetos primitivos. Porque en Java, como todo se intenta tratar como si fuera un objeto, lo que se hace es crear unas clases que son específicamente, creo que era envoltorio. Son clases envoltorio. Wrappers. En inglés se le llama wrappers. Que lo que hace es simplemente, fijaros bien, en un número entero el problema que tenemos. El nulo no existe. Y si queremos definir la ausencia de valor, ¿cómo lo puedes definir en un número entero? En un primitivo no se puede. El cero sigue siendo un valor. Es cero. Es un valor. Y por tanto, si lo que queremos es definir un número, o sea, queremos definir la ausencia de valor, pues la única manera es definir un objeto de la clase wrapper, en este caso sería de la clase integer, es la clase que hace el envoltorio de un int. Y si no existe el valor, simplemente este integer va a valer 0. Perdón, null. Este integer va a valer null y eso significa que no apunta a ningún lado. No hay ningún objeto asociado. Por tanto, no tiene valor entero. ¿De acuerdo? Pues nada, os invito a que veáis el próximo vídeo. No os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!